Padre nuestro Dios misericordioso, te agradecemos mucho con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro Creador, nuestro único Dios y nuestro Padre Celestial. Señor, abre nuestros corazones y nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos escuchar bien tu palabra y comprender tu enseñanza, tu santa voluntad. Señor, muéstranos tu poder y tu plan, tu secreto. Llena nuestro corazón con tu palabra. Vinimos a ti, Señor, con las manos vacías, con el corazón lleno de deseo de conocerte. Señor, ten misericordia de nosotros, para que todos seamos salvos y recibamos tu bendición preparada. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Ayer nosotros aprendimos sobre la Biblia. ¿Recuerdan bien de lo que aprendieron ayer? ¿Qué aprendimos ayer? Nosotros aprendimos que las palabras de la Biblia son verdaderas. La Biblia tiene muchas evidencias y pruebas. Ayer nosotros vimos algunas pruebas de ciencia. Dios habló de antemano y su palabra está escrita en la Biblia. Él habló la historia de la humanidad desde el principio y hasta el final. También él habló de que él ha creado el universo y la tierra y todas las cosas del mundo. La Biblia tiene muchas pruebas. Podemos ver esas pruebas. También Dios nos mostró su gloria, su poder, por medio de las creaciones. Dios nos dio solamente a los hombres su imagen y nos dio el conocimiento y sabiduría. Nos dio el alma para que nosotros conozcamos a Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Nosotros vinimos a este mundo para recibir esa salvación y la vida eterna y heredar el reino glorioso de Dios. Dios preparó todo y nos invita, nos llama. Él quiere que todas las personas conozcan a Él y reciban la salvación. Él nos ama mucho y sigue esperándonos. Los que buscan a Dios con todo su corazón y tienen deseo de conocerlo, Él muestra su gloria, su poder. Él tiene la gran misericordia de esa persona y la salva. Hoy también vamos a aprender sobre la historia de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo muy especial, un pueblo elegido por Dios, para que ellos
fueran testigos de Jehová, testigos de Dios. Por medio de la historia de Israel, Dios nos hace saber que Dios existe, Dios está vivo. Y las palabras de la Biblia son verdaderas. Hoy vamos a aprender sobre la historia de Israel. Vamos a leer juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí en capítulo 43 de Isaías, Dios habla que los israelitas son testigos de Jehová. Aquí en México hay una iglesia de testigos de Jehová, ¿verdad? Sí. Creo que ustedes conocen a algunos de esa iglesia. Ellos dicen que son testigos de Jehová. Pero en la Biblia no dice que los gentiles pueden ser testigos de Jehová. No, solamente los judíos israelitas pueden ser testigos de Jehová. Y los cristianos, ¿qué? Los cristianos son testigos de Cristo. Es diferente. El pueblo de Israel es testigo de Jehová hasta el fin del mundo. Ellos testifican a Dios. Es pueblo elegido por Dios en este mundo, no en el reino de Dios. Ellos también deben recibir la salvación y creer en Jesús. Así cuando ellos sean salvos, pueden ser el pueblo de Dios en este mundo, también en el cielo. Los cristianos salvos son también pueblo de Dios, familia de Dios. Ellos son el pueblo de Dios en este mundo y también en el cielo. En el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, hubo dos tipos de personas ante Dios: los judíos israelitas y los demás paisanos. Son gentiles, israelitas y los gentiles. Así, hubo dos tipos de personas. Pero después que Jesús salvó al mundo y ya nacieron los salvos, cristianos salvos, en el Nuevo Testamento ya hay otro tipo de personas. Hay tres tipos ante Dios. En nuestro tiempo también, porque estamos también en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Los israelitas y los gentiles y la iglesia. Los cristianos salvos forman la iglesia del Señor. Los judíos salvos y los gentiles salvos, ellos entran en la iglesia, forman la iglesia del Señor. Así. Entonces nosotros debemos ser tercer tipo. Debemos entrar en la iglesia. Debemos ser salvos. Así podemos ser
pueblo de Dios y familia de Dios. En este mundo, también en el reino eterno de Dios. ¿Sí? Aquí Dios dice a los israelitas, sois mis testigos. En versículo 1 de capítulo 43 de Isaías, Dios empieza llamando a Israel, no a cualquier persona. No dijo Dios a los gentiles, sino a los israelitas. Por eso esa palabra dada a los israelitas. Uno de los gentiles no puede decir, Dios me dice, yo puedo ser testigo de Jehová. No puede decir. El pueblo gentil. ¿Por qué Dios eligió a los israelitas como su pueblo? Para que ellos fueran testigos de Jehová. Por medio de ellos, Dios testifica, Dios muestra su existencia, su poder, su gloria, su secreto y su plan. Para que todas las personas, todo el mundo, fuera salvo. Para salvar al mundo, Dios ya ha planeado y trabajando. Por medio de los israelitas, Dios muestra su voluntad y su plan. Y nos hace saber que solamente el Dios, Jehová, es único Dios y verdadero, y nuestro Creador. Hay muchos, millones de dioses falsos y muchos ídolos. Los hombres siempre inventan los dioses falsos. Pero entre todos los dioses, solamente Jehová es el único Dios. Él es nuestro Creador y nuestro Padre Celeste. La Biblia enseña de Él. Y por medio de Israel, Dios nos hace saber y nos da muchas pruebas y evidencias. En la historia de Israel, las palabras de la Biblia se cumplen, han sido cumplidas hasta hoy. Y ante nuestros ojos siguen cumpliéndose las palabras. ¿Por qué? La historia de Israel sigue hasta el fin del mundo. Así, el papel de Israel es testificar a Dios. Testigo de Jehová es Israel, israelitas. Ezequiel 38, versículo 12, dice, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Está hablando de Israel. El país de Israel está en el centro de la tierra. Ellos viven en la parte central de la tierra. Quiere decir, centro de la tierra. Aquí está el país de Israel. Se ve como un puntito, ¿no? Muy pequeño. Pero dicen de Israel, el país de Israel es un pequeño gigante. Es algo, una palabra contradictoria. Es pequeño, pero es grande.
y la historia de Israel. El país de Israel está en el centro de la tierra. Su país está en el centro de la tierra. También su historia está en el centro de la historia humana, podemos decir. Ezequiel hace 2600 años, él escuchó de Dios. Aquel tiempo hubo mapa mundial, la gente pudo conocer mapa mundial. No tuvo la gente de aquel tiempo el conocimiento exacto. ¿Cuántos países viven en la tierra? México, ¿dónde se ubica? Y Estados Unidos, ¿dónde está? Israel, ¿dónde está? Nosotros ahora sabemos muy bien la ubicación de cada país. Los israelitas, hace 2600 años, ellos tampoco pudieron conocer su país dónde está. Pero Ezequiel, el profeta Ezequiel, dijo, Israel está en la parte central de la tierra, en el centro del mundo. Por eso, solo Dios puede decir así. El hombre no puede hablar así. Ahora nosotros, es muy conocido, podemos saber un país donde ha ubicado, pero aquel tiempo no tuvo la gente ese conocimiento, no hubo mapa mundial. Aquí está, México, el país México ya está, estamos aquí. Nuestro país, Corea del Sur, está otro lado, muy lejos, ¿no? En avión llega a Corea de aquí en 14 o 15 horas, muy lejos, ¿no? Corea ahora es el día, aquí es la noche. Otro mundo. Aquí está el país Israel, en medio. Está en el centro de la tierra. Génesis capítulo 12 dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde aquí, Dios empieza a salvar el mundo. Dios ya ha planeado para salvar a todas las personas. Con la historia de Israel, Dios empezó la historia de salvación para el mundo. ¿Sí? Por eso aquí dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Por un descendiente de Abraham y descendiente de David, Jesucristo vino a este mundo. Él nació en Israel, en Belén. Ahora, esa palabra es una promesa de Dios, una promesa muy importante y grande. En ti quiere decir, Jesucristo naciera en la tierra de Israel como un descendiente de Abraham. Por medio de él,
Dios salva a todas familias de la tierra, a todas personas. Y resta la bendición. Así Dios ya ha planeado y empieza a trabajar. Dios hizo pacto con Abraham. Dios le dio a Abraham 3 cosas. Dios le prometió 3 cosas. Primero, la tierra de Canaán. Ahora, actualmente, tierra de Israel. Y nación, es país de Israel. Y bendición, fuente de bendición, vida eterna y salvación. Entonces, Dios prometió a Abraham que la tierra de Canaán será tierra de Israel. Y el país de Israel nacerá de él. Por medio de Abraham, el pueblo de Israel se levantará. Abraham será padre de Israel. Y por medio de Jesucristo, Dios salvará a todo el mundo. Así prometió. El pueblo elegido por Dios es Israel. Dios eligió a Abraham. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Dios le puso a Jacob otro nombre, como nombre apodo, ¿no? Israel. Por eso el nombre de país Israel trajo del nombre de Jacob, su abuelo. Jacob engendró a 12 hijos. Sus 12 hijos se hicieron 12 padres de 12 tribus. Y ellos son el pueblo de Israel, pueblo elegido de Dios. Así los llamamos. Ellos son judíos, hebreos y israelitas. Así los llamamos. Judíos, hebreos, israelitas son mismos. Veamos juntos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Algunos me preguntan, ¿por qué Dios ha escogido a Israel? ¿Por qué no escogió a nosotros, a México? ¿Por qué escogió a Israel? Es injusto. Es injusto. Ustedes, si aprenden bien la historia de Israel, dirá, fue mucho mejor que Dios no nos ha escogido. Dios escogió a Israel, el pueblo de Israel, que es insignificante. Quiere decir, es pequeño, pueblo muy chico. Dios no escogió a un pueblo muy grande, muy fuerte, poderoso, rico, como Estados Unidos, o China, o México. El país Israel es muy chiquito y el número de israelitas es muy poco. Entonces, ¿por qué Dios escogió al pueblo insignificante? Para mostrar su poder, su gloria.
Si hubiera escogido Estados Unidos o China o México, país grande y poderoso, no puede mostrar su poder. Por ejemplo, el país de Israel es muy chico y débil y son muy pocos ellos. Hay un país grande y más poderoso y son más que Israel y se pelean. Israel los gana, los vence. Porque Dios pelea contra sus enemigos. Así, Dios muestra su poder, su gloria. La gente debe creer y reconocer. Ciertamente, el Dios de Israel, Jehová, existe. Así, Dios muestra su poder, su gloria por el pueblo chico e insignificante. Por ejemplo, un niño chiquito, muy débil, combate con una persona muy grande, grandote, y se combate. Y gana un niño pequeño y débil. La gente se asusta, ¿no? Se sorprende. ¡Wow! ¡Qué milagro! El niño chiquito ganó al grande. Como David ganó a Goliat. En la historia de Israel pasaron muchas veces entre Israel y los enemigos, los países muy poderosos, muy fuertes, se pelearon ellos. Cuando Dios peleó por Israel contra sus enemigos, Dios les dio la victoria. El tiempo de David conquistó todos los países alrededor de Israel. Así se hizo el país muy poderoso, muy conocido por todo el mundo. Así Dios muestra su poder y gloria. Aquí está el país de Israel, muy chico, ¿no? Diferencia de extensión territorial: México 96 y Israel 1. Así, el tamaño del territorio de Israel es muy chico. México más grande, 96 veces más grande. Así podemos saber, ¿no? El país de Israel es muy chiquito. Como la Biblia dice, es insignificante. Pero Dios, por medio de ellos, trabaja, muestra su grandeza, su poder. Dios hizo muchos milagros, cosas maravillosas en la historia de Israel. Así, nosotros podemos creer que existe Dios y todas las palabras de Dios, la Biblia, es verdad. Propósito con el que eligió Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel? El propósito de Dios es así: ser los testigos de Jehová y escribir la Biblia. Los israelitas, ellos escribieron la Biblia y ellos son ejemplo de nosotros. Para los gentiles, el pueblo de Israel es ejemplo. Por eso nosotros tenemos que aprender por medio de ellos una enseñanza muy importante. ¿Cómo debemos tratar a Jesucristo? ¿Lo rechazamos o lo recibimos?
¿Creemos en Él o no creemos? Tenemos que elegir. Por medio de la historia de Israel, tenemos que aprender. ¿Sí? Venir Cristo a la tierra de Israel para cumplir la promesa de Dios, para salvar al mundo y a nosotros. Jesús vino a este mundo, pero en la tierra de Israel nació. Como Él vino como un judío. Vamos a ver un video. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewal permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Un país muy especial, ¿verdad? Deuteronomio, el libro de Moisés, dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Así Dios hizo pacto con Israel como un contrato, ¿no? Israel, si obedece a Dios, recibe mucha bendición. Pero si ellos desobedecen a Dios, reciben maldición.
castigo. En la historia de Israel podemos saber. Cuando ellos obedecieron a Dios, ellos vivieron muy bien y recibieron muchas bendiciones de Dios. Conquistaron a todos sus enemigos, como el tiempo de David y Salomón. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios y a su palabra, Dios los castigó. Cuando ellos adoraron a otros dioses y cometieron muchos pecados, violaron mandamientos de Dios, leyes de Dios, Dios los castigó. Los destruyó por medio de sus enemigos. Recibieron muchas maldiciones. El pueblo de Israel debe elegir. Depende de su elección. Nosotros también debemos elegir bien. Debemos aprender bien por medio de Israel. Debemos obedecer a Dios. Israel es nuestro ejemplo. Nos da gran enseñanza. Vamos a aprender con más atención sobre Israel. ¿Tienen sueños? Pónganse las pilas, por favor. La historia de Israel. Yo voy a hacer pequeño resumen. Hace 4.000 años, 12.000 años antes de Cristo, Dios eligió a Abraham. Abraham engendró a Isaac, Jacob. Jacob a 12 hijos. Y la familia de José, penúltimo hijo de Jacob, fue vendido a Egipto. Por ayuda de Dios, José se hizo el gobernador de Egipto. Hubo hambre, gran hambre, en la tierra de Israel, Canaán y en Egipto. Por medio de José, muy sabio y bendición de Dios, salvó José a muchas vidas, a los egipcios y a su familia. Así, para sobrevivir, la familia de José, su padre Jacob y toda su familia fueron a Egipto. Gracias a José, la familia de él vivió muy bien. Los egipcios trataron bien a ellos. Pero después que José murió, otro rey de Egipto, el faraón, tomó trono, se hizo rey, nuevo rey. Entonces, él empezó a maltratar a los israelitas. Se olvidaron de la gracia de José y maltrataron y persiguieron Faraón y los egipcios. Los esclavizaron a los israelitas. Ellos vivieron en Egipto durante 430 años y durante 400 años vivieron como esclavos. Solamente por 30 años con José vivieron bien. Luego, por 400 años, vivieron como esclavos y sufrieron mucho. Ellos clamaron a Dios. Dios envió a un Salvador, a Moisés. Dios castigó
a los israelitas, perdón, a los egipcios, y con 10 plagas, Dios castigó al rey Faraón y a los egipcios. Los primogénitos de Egipto murieron todos en una noche. Y el rey Faraón se rindió y les hizo salir de Egipto a los israelitas. Así, Moisés los salvó y el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos estaban libres, ¿no? Se salvaron y caminando en el desierto por 40 años. La verdad es que el pueblo de Israel no obedeció bien a Dios y desobedeció varias veces por su desobediencia y por su incredulidad. No pudieron entrar a la tierra de Canaán. Nueva generación, segunda generación que nació en el desierto, ellos entraron a la tierra de Canaán. Y la distancia de Egipto a Israel, nada más por 40 días pueden llegar a la tierra de Canaán, pero ellos por desobediencia y como vagaron en el desierto. Así, los que salieron de Egipto murieron, todos, menos 2 personas, Josué y Caleb. 2 personas entraron a la tierra de Canaán con nueva generación. Y todos los demás judíos murieron todos. Fueron castigados. Y ellos entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida por Dios. La tierra de Canaán era muy fértil, muy hermoso, muy, ¿cómo diríamos? Muy bueno. Por eso, ellos vivieron allá. Pasaron tiempo de jueces y llegó tiempo de reyes. Saúl, David, Salomón, los demás reyes. Así pasó la historia de Israel. Luego, después de Salomón, su hijo Roboam desobedeció a Dios. Por eso Dios castigó y el país se dividió por 2. En 2. Norte Israel, sur Judá. Así. Norte Israel era más malo. Por eso Dios castigó primero norte Israel. 722 años antes de Cristo, por Asiria, norte Israel se destruyó. Muchos judíos fueron llevados cautivos y esparcidos. Ya, así se destruyó. Sur Judá seguía poquito más. Ellos también desobedecieron. Por eso Dios los castigó también. El año 586 antes de Cristo, por Babilonia, destruyó y castigó a Judá. Así, 2 países ya desaparecieron. Fueron destruidos los 2. Y muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Vivieron ellos por 70 años conforme a la palabra de Dios. El profeta Jeremías profetizó de eso. Y después, 70 años después, el pueblo de Israel regresó a su tierra. Pero ellos seguían gobernándose
por otros países. No pudieron vivir como antes, en paz, en tranquilidad, en bendición de Dios. No pudieron vivir así. Ellos fueron gobernados por Persia y Grecia y Roma, por otros países, por países extranjeros. Ellos fueron gobernados y sufrieron tanto. Ellos seguían clamando a Dios y esperando su Mesías, su Salvador. Ellos oraron mucho a Dios para que Dios le enviara a su Mesías. En el tiempo de Roma, ellos sufrieron mucho y esperando más y clamando más a Dios para que Dios les enviara a su Salvador. Dios les envió ¿a quién? A Jesús. Conforme a la Biblia, los profetas de antemano profetizaron, hablaron de Jesús. Dios enviaría a su Mesías. A su tiempo, en el tiempo de Roma, Jesús vino a la tierra de Israel. Pero los israelitas, desafortunadamente, ellos, aunque leyeron la Biblia, pero no conocieron a su Mesías. No tuvieron conocimiento correcto de su Salvador. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra de Israel y enseñó la palabra de Dios, y hizo muchos milagros y mostró el poder y gloria de Dios. Él dijo, yo soy hijo de Dios. Yo soy su Mesías, su Salvador. Pero ellos no lo creyeron, no lo aceptaron como su Mesías, su Salvador. Y lo crucificaron. El pueblo de Dios mató al Hijo de Dios. Es gran tristeza, gran contradictoria, gran contradicción. Todo esto está escrito en la Biblia y se cumplió todo en la historia humana, realmente. El profeta Moisés profetizó también de Jesucristo, de Mesías de Israel, Salvador del mundo. Pedro citó la palabra de Moisés. Moisés profetizó 1500 años antes. Y ahora, apóstol Pedro está predicando, hablando de Jesucristo y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés, 1500 antes de que viniera Jesucristo, él profetizó así. Como yo, Moisés era el profeta más grande de entre todos los profetas. Él era primero, el gran profeta, ¿no? Moisés dijo, Dios os levantará, les enviará otro profeta como yo. Habla de Jesucristo, de Mesías. Ustedes deben oír su palabra y obedecer y creer en él. Si no, toda alma que no oiga a aquel profeta
a Jesús será desarraigada, será arrancada. Un hombre que lo rechaza, no acepta, será castigado, perecerá. Así habló de antemano Moisés. Los israelitas lo escucharon y leyeron la palabra de Moisés y esperando ese Mesías. Pero cuando Jesús vino a ellos, no lo conocían. Hoy en día, en la iglesia cristiana hay muchos creyentes, congregantes. Todos los domingos se congregan, alaban, oran, ofrendan, diezman, sirven al Señor, hacen culto, pero muchos no tienen conocimiento correcto de Jesús. No tienen conocimiento de la Biblia por falta de conocimiento. Creen en otro Jesús. Por eso no pueden ser salvos. No conocen el evangelio correcto. Por eso no conocen bien a Dios ni a Jesús. Por eso no pueden recibir la salvación. El pueblo de Israel no lo conoció bien a Jesús. Por eso, cuando Jesús hizo milagro, Él sanó a todos enfermos, echó fuera demonios y hizo gran milagro, alimentó a 5,000 hombres, creo que a 20,000 personas. Él alimentó con 2 panes y 2 pececitos. Hizo gran milagro. Entonces los israelitas estaban muy contentos, alegres, y querían recibirlo como su rey. Y ellos pensaron que Jesús, cuando se hace su rey, destruirá a Roma y los libertará Jesús de Roma. Así pienso. Así pensó el pueblo de Israel. Pero el Señor no lo hizo. Cuando ellos querían hacerlo su rey, Él se fue. Entró al mundo. Entonces ellos, desde entonces, estaban muy desesperados y querían matar. Somos sacerdotes, los sacerdotes principales, fariseos y escribas, los líderes de Israel. Ellos tenían mucha envidia, celo de Jesús, porque el pueblo, mucha gente le siguió a Jesús. Por eso ellos tuvieron mucha envidia. Ellos querían matar a Jesús. Y por sus soldados, los sacerdotes principales, ellos llevaron a Jesús a Pilato, quien era gobernador romano en Israel. Él gobernó a israelitas ese tiempo. Israel fue conquistado por Roma. Es Pilato. Él investigó, preguntó a Jesús, investigó de Jesús. Él se dio cuenta que Jesús no hizo mal, sino hizo todo bien. Él era inocente. Él lo conoció así. Todo el pueblo, ¿qué dijo? Todos le dijeron, sea crucificado. Pilato se asustó mucho. ¿Por qué?
él no tiene culpa. No tiene delito. ¿Por qué lo quiere matar? Aquel tiempo, crucificar a un hombre, ese hombre es malvado, muy peligroso. Tiene gran delito. Cometió gran delito. Solo pocas personas fueron crucificadas por pecado, por gran pecado, muy grave. Pero Jesús no cometió ni un pecado. Entonces, Pilato se asustó mucho, pero los israelitas siguen manifestando, pidiendo, maten, crucifiquen. Pilato no lo entendió. ¿Por qué? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Está hablando de Jesús. Este justo. Allá vosotros. ¿Por qué quiere matarlo? Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Ellos hablaron así. Mátelo. Su sangre, castigo, maldición de Dios, nosotros cargamos. No se preocupe, mátelo, crucifíquelo. Sin razón, ellos querían matar a Jesús. Algo muy raro, ¿no? No es entendible. El pueblo de Dios, ¿por qué mata a su Mesías, a su Salvador, al Hijo de Dios? No lo sé. Pilato es un pueblo gentil. No era pueblo de Dios. Él quería salvar a Jesús, pero el pueblo de Dios quiso matar al Hijo de Dios. ¿No es una gran tristeza? Por eso, ni modo. Pilato tuvo temor de que si no acepta su pedido, no mata a Jesús, tendrá gran problema políticamente. Los judíos siguen manifestando y se rebelarán. Se rebelarán. Por eso, ni modo, acepto y dejo matar. Pero, según sus palabras, los israelitas tenían que recibir castigo, ser castigados. No solamente ellos. ¿Qué dijeron? Sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Palabra muy temerosa. No solamente ellos que crucificaron a Jesús, hasta sus hijos, sus descendientes. Por eso, por el pecado más grande que mató a su Mesías, al Hijo de Dios, el pueblo de Israel fue castigado 7 veces más fuertemente y más tiempo. Cuando Dios les envió a los profetas, ellos no escucharon su palabra, no obedecieron a Dios y los mataron, los persiguieron, los maltrataron. Dios los castigó. Pero cuando últimamente Dios envió a su Hijo, pero el pueblo de Israel mató hasta al Hijo de Dios. Por eso Dios con gran ira los castigó. Los castigó más fuertemente, 7 veces y más tiempo. Durante 700 años fueron castigados cuando ellos maltrataron a los
profetas, a los siervos de Dios. Pero cuando mató al Hijo de Dios, ellos fueron castigados por 1900 años, mucho tiempo, hasta nuestro tiempo, hasta siglo XX. Desde primero siglo, tiempo de Roma, hasta nuestro siglo, nuestro tiempo, siglo XX, por 1900 años, el pueblo de Israel fue castigado. Moisés profetizó sobre el castigo de Dios que iba a caer sobre israelitas. Aquí dice, y a vosotros os esparciré. Dios los esparció a todo el mundo, entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Quiere decir, morirán ellos. Murieron muchos judíos, ¿no? Y vuestra tierra estará asolada. Era muy fértil, muy hermoso, hermosa y muy bendecida, pero se convertirá en una tierra muy asolada, desierta. Así profetizó 1500 años antes que se sucediera. Conforme esa promesa ya empezó a cumplirse esa palabra. Desde siglo I, por Roma, el pueblo de Israel se destruyó y todo el pueblo fue esparcido por todo el mundo. El estado de rechazar a Cristo, tierra fértil, se convierte como tierra desierta, asolada. Y el país, Israel, se destruye. El pueblo de Israel fue esparcido por todas partes del mundo. Y en lugar de bendición, recibieron mucha maldición durante largo tiempo. Es la historia real de Israel. Nosotros ya sabemos muy bien. Hay muchas informaciones por internet, por libros. Ustedes pueden investigar y confirmar eso. En el año 70 después de Cristo hubo gran destrucción de Jerusalén. El pueblo de Israel fue destruido. Y muchos judíos, más de 1 millón de judíos, fueron matados por los soldados romanos. Ellos mataron muy cruelmente a los judíos. Y los demás judíos esparcieron a toda parte de Roma. Así ellos se quedaron y seguían vagando, perseguidos y matados durante 1900 años. La historia de Israel aquel tiempo era muy triste, muy miserable. Es el estado de rechazar a Cristo. Esto no se enseña. Que uno que no recibe la salvación, no obedece a la palabra de Dios, quedará pecador. Irá al infierno. Recibirá segundo juicio de Dios, muy terriblemente. Y recibirá juicio eterno y va a ir al infierno. Castigo más fuerte, ¿verdad? Desde entonces, la historia miserable de Israel se empezó. Desde 70, después de Cristo, desde el primer siglo hasta siglo XX. Así, la historia larga de Israel era muy triste y miserable. Ellos fueron esparcidos
perseguidos y matados. Seguían vagando ellos. Y hubo gran matanza. En la Segunda Guerra Mundial, por Hitler y los soldados alemanes, ellos murieron. 2/3. Hubo 9 millones de judíos vivieron en el mundo y 6 millones de judíos murieron, fueron matados. Ya sabemos muy bien de esa historia, ¿no? Historia del sufrimiento del pueblo judío, perseguido tras perder el país, desde año 70 después de Cristo hasta nuestro tiempo. Durante muchos años fueron destruidos y matados. No pudieron regresar a su tierra. Seguían vagando por acá para allá. Por los gentiles. Fueron perseguidos, maltratados y sufridos y matados. Hitler, muy conocido, ¿no?, en el mundo, mató a más de 6 millones de judíos. Experimentos en vivo. Los médicos, doctores de Alemania hicieron examen médico con los judíos vivos. Examen médico con qué hizo, animal, ¿no? Como ratoncitos, conejos, ¿no? Pero ellos hicieron experimentos en vivo con los judíos vivos. Los mataron, hicieron examen médico. Por eso, medicina alemán muy avanzada. Más de 12.000 muertos al día en las cámaras de un día. Más de 12.000 judíos murieron por gas veneno. Así, ellos murieron muy terriblemente. Fueron castigados muy fuertemente. Es el estado de rechazar a Jesucristo. Nosotros no debemos seguirles, ¿no? Ellos vivieron como gallinas, como conejos, como animales maltratados. Murieron más de 6 millones de judíos. Ustedes han visto la película La lista de Schindler, película muy famosa. Yo también he visto varias veces. Se hizo esa película como de película negra, ¿no? ¿Cómo se dice? Color negro. Blanco y negro. Así. Porque la base de esa película es conforme a la Biblia, conforme a la historia real. Les quiero recomendar que vean esa película. Lo que hoy les explico, pueden ver y comprobar. Vamos a ver este video. Por la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía mucha dificultad económicamente y políticamente. Entonces apareció Adolfo Hitler y culpó a los judíos por la guerra perdida y por el colapso de la economía. Cuando Hitler tomó el oficio de ministro en 1933, los nazistas establecieron un plan más grande y más organizado de toda la historia humana para exterminar a los judíos.
En enero de 1939, Hitler reunió las regiones que usan lengua alemana e hizo un plan de guerra en Checoslovaquia. Sin embargo, públicamente culpó a los judíos por todas las guerras. El resultado no es la victoria del comunismo y judaísmo, sino es arruinar a los judíos de Europa. Kelly dijo que esto no es la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra contra raza. En el frente del tren que tomaron los soldados alemanes, lleno de garabatos, que decía "vamos a Polonia para arruinar a los judíos". Las películas alemanas se trataban de este tema y las usó como propaganda de la guerra. El problema más difícil para nosotros los alemanes es cómo arruinar a los judíos que no son como humanos, sino que son insignificantes. Están llenando toda Europa con toda clase de crímenes. Ratería, prostitución, negocio de drogas, tráfico humano y la prensa que solo quiere calumniar. Todo esto es la obra de los judíos. No hay ningún crimen que no sean cometidos por los judíos o estén relacionados con ella. Como la guerra continuó, los nazis siguieron oprimiendo a los judíos. Los judíos tuvieron que llevar puesto en su ropa la estrella de David. Y en Polonia solo podían vivir en los barrios de los pobres. Allí empezó la matanza humana. Auschwitz, el símbolo de genocidio. El campamento de Auschwitz, que se llevó a cabo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el símbolo de masacre de 6 millones de judíos con el nombre de la limpieza étnica. La vida de encarcelamiento, separada de sus familias y encarcelados en una prisión parecida a un gallinero, fueron tratados como personas inhumanas. Su tierra era muy fértil, muy hermosa. Quedó desierta, arruinada durante 1900 años. En nuestro tiempo, ya, Dios los perdonó y se restauró el país Israel. Ellos regresaron a su tierra y el país Israel se independizó. En nuestro tiempo, ¿sí? Milagrosamente. Algunos dicen que la independencia de Israel fue primero milagro en el siglo XX. Es cierto. Nadie pudo imaginar y creer que el país de Israel renacería. En nuestro tiempo, ante nuestro ojo, el país de Israel revivió, renació, ¿verdad? Por gracia de Dios y su poder.
Y el pueblo de Israel ya regresó a su tierra y levantó su país. Su país ya ahora es muy fuerte, muy poderoso y rico. Ellos no viven pobremente, no, abundantemente. El país de Israel es rico y poderoso. La tierra muy asolada, abandonada, se convirtió en una tierra muy fértil, muy hermosa. La restauración de Israel está escrito. Ya Dios prometió de antemano. Según su palabra, ante nuestro ojo, en nuestro tiempo, ya se cumplió todo. Es algo maravilloso. Podemos saber. Veamos juntos. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Ellos desobedecieron a la palabra de Dios y rechazaron a su Mesías y mataron al Hijo de Dios. Por eso Dios los castigó muy fuertemente y los destruyó Dios y los esparció a todas partes del mundo. Pero los gentiles se burlaron de ellos, se burlaron de Dios. Y dijeron: ¿dónde está tu Dios? Tu Dios está muerto. Ellos blasfemaron, hablaron muy mal de ellos y de su Dios. Por eso Dios dice así: ustedes, los judíos, por sus pecados, profanaron mi santo nombre entre gentiles. Por eso Dios quiere santificar su nombre profanado. ¿Cómo? Perdonó a su pueblo y los recuperó. Hizo gran milagro para que nosotros supiéramos, creyéramos. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones, los gentiles, nosotros también debemos saber que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dijeron los gentiles: Dios de Israel ya no existe, ya murió. Dios dice: no estoy muerto, estoy vivo. Vean todo. Dios santificó en nuestro tiempo su nombre profanado. ¿Cómo? Perdonó a Israel y lo restauró. Le permitió levantar, independizarse el país de Israel en nuestro tiempo, y vive muy bien. Ellos levantaron un país muy fuerte y rico. Ellos ahora están gobernando todo el mundo, económicamente, políticamente. Es cierto. Así Dios santificó su nombre. Y nos habla: estoy vivo. El año 1948, el 14 de mayo, el país de Israel se independizó, revivió. Es gran milagro, ¿no? De allá hasta hoy, el país de Israel
se hizo un país muy poderoso y rico. Así. Restauración de Israel. El pueblo de Israel ya regresó a su tierra y levantó su país poderoso. Ya está escrito todo. Hace 2600 años, por el profeta Ezequiel, Dios habló de antemano, en nuestro tiempo cumplió todo. Veamos juntos. Y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios prometió hace 2600 años y cumplió. ¿Cuándo? En nuestro tiempo, en el siglo XX. ¿Es cierto o no? Es cierto. Es palabra de Dios. Solo Dios puede hacer. Él hizo. Nos muestra Dios su poder, su gloria. ¿Puede negar eso? Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Él cumplió todo en nuestro tiempo. Ellos estaban esparcidos a todo el mundo, de norte, este, sur, oeste. Ellos llegaron hacia oeste a México también. Ellos estuvieron en México un tiempo. Después de que se independizó su país, ellos regresaron, la mayoría, pero todavía los descendientes de Israel, ellos siguen viviendo en México, en Polanco, en Sonora, Loza, Santa Fe, en lugar de gente de mucho dinero, ellos viven, ¿no? Ellos regresaron a su tierra. Conforme a la Biblia. Isaías, hace 2700 años, un siglo antes que Ezequiel, él también profetizó. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Qué quiere decir? Dios le reveló una visión a Isaías. Isaías la vio, una visión. Él vio que los judíos regresan a su tierra en avión. Pero hace 2700 años no hubo avión. No era entendible. Por eso él dijo así. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Habló esa palabra el profeta Isaías hace 2700 años. Solamente el día de hoy podemos entender y creer. El avión fue inventado por hermanos de Wright, primero siglo XX. Primero año del siglo XX. En el siglo XX fue inventado el avión. Antes no había. Pero Dios habló hace 2700. En nuestro tiempo, ¿cumplió exactamente o no? Cumplió su palabra. Los judíos regresaron a su tierra en avión, la mayoría de los judíos. Ellos siguen regresando a su tierra. Ya.
cada vez. 2014 subió más, ¿no? Luego 2015 más. Judíos regresan. Y ahora sigue regresando. Restauración de Israel. La tierra desierta se convirtió totalmente en una tierra muy hermosa, muy fértil. Así. Pero también la restauración de la tierra de Israel está escrita. Veamos juntos. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas, habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Habló hace 2600 años y en nuestro tiempo hizo todo o no. Se ha cumplido. Ellos regresaron a su tierra, levantaron el país rico y fuerte y convirtieron la tierra asolada en una tierra muy fértil, según la palabra de Dios. Se hizo todo. ¿Cuándo? En nuestro tiempo, ante nuestro ojo, ya se hizo todo. ¿Puede creer que la Biblia es la verdad o no? La palabra de Dios. Si no, ¿quién puede decir y cumplir exactamente? Solo Dios. Es la Biblia. El libro muy espeso. No hay otro libro como la Biblia, porque es la palabra de Dios. La tierra de Israel era muy asolada, desierta, abandonada, pero se hizo totalmente diferente. Se cambió. Arriba era antes, antes de independencia, pero después, ahora se hizo así. Mismo lugar, muy diferente, ¿no? Mismo lugar se convirtió así. Según la palabra, ¿no? Como huerto de así. ¿Cómo ven? Ahora, era vivo Israel. La ciudad muy fortificada, muy hermosa. Ellos viven muy bien. ¿Cómo ven? Paisaje muy chido, ¿no? Es gran milagro. Restauración de Israel. El poder de Israel. El país es muy fuerte, muy rico. Maldiciones y genocidios recibidos ahora se convirtió así. Muy bendecido en un pueblo muy fuerte, muy rico. También todo esto está escrito en la Biblia y se cumplió en nuestro tiempo. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Ya se hizo, se cumplió. Sofonía hace 2600 años, como Ezequiel habló. Para alabanza, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestro ojo, dice Jehová. En nuestro tiempo se hizo todo. Ellos regresaron a su tierra y Dios les dio renombre, alabanza. Se hicieron muy famosos en el mundo. Los judíos son ricos, son inteligentes. Así, son bien conocidos, según la palabra. ¿Cómo los conoce usted?
a los judíos. Son inteligentes y ricos. Dios les permitió dos bendiciones muy importantes, dos cosas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, ser ricos, ¿no? Y a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente, y no estarás debajo. ¿Cuándo se hizo ellos? Inteligente, cabeza, no cola, y tiene mucho dinero. ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Antes? Nunca. Ahora, en nuestro tiempo, se hizo así, como cabeza. Antes era cola, pisoteados por gentiles, destruidos, matados, pero ahora está encima de todos. Bendiciones de Dios para los judíos. El poder de ganar dinero y hacer mucha riqueza. Por eso ellos se hicieron ricos, los judíos. Millonarios y billonarios. Buen cerebro tiene para estar por encima de todo. Leamos juntos. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Habló hace 3.500 años por Moisés, pero en nuestro tiempo ya se cumplió todo. Antes no. Aquí, ¿qué dice? Prestarán. Los judíos prestan dinero y ganan mucho dinero a todas las naciones. México, el país, ¿tiene mucha deuda o no? Sí, mucho. Estados Unidos también. Casi todos los países ricos tienen mucha deuda. ¿Quién presta a ellos? ¿Quiénes prestan a todos los países? Los judíos. Aquí a muchas naciones prestarás, según su palabra. Tendrá dominio sobre muchas naciones en nuestro tiempo. Ellos tienen dominio. Aunque ellos no nos gobiernan directamente, pero gobiernan económicamente y políticamente. Influye mucho a México también, a Estados Unidos más, a todo el mundo. Los judíos tienen mucha influencia. Precio de producto, precio de gasolina sube y baja, ellos influyen. Cuando ellos prestaron dinero a muchas naciones, antes, ¿cuándo? Jamás. Ahora sí. Cuando ellos gobernaron a otras naciones, nunca, pero ahora. Las empresas muy famosas de petróleo son de judíos. Ya conocen, ¿no? Esa marca. Son de judíos. Ellos siguen ganando. En estos días subió poco precio de gasolina, ¿no? Entonces, ¿quién gana? Los judíos, ¿no? Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas buenas marcas y famosas en el mundo son de judíos, ¿saben? Vean, aquí dice, Estados Unidos controlados por los judíos. Los judíos, por dinero, tiene poder y influye mucho a Estados Unidos, al presidente, a los políticos. A México, ¿no? También. El control del Congreso de Diputados y Senados de Estados Unidos está en manos de ¿quién? Israel y Estados Unidos. Parece como un matrimonio.
Estados Unidos siempre protege, ayuda a Israel. Los presidentes, escuchen los presidentes de Estados Unidos, ¿qué dicen para Israel? Siempre son buenos amigos, apoyan mucho, porque los judíos tienen poder y mucho dinero. Los controlan. Ahora, presidente de Rusia quiere invadir a Ucrania, ¿no? Pero presidente de Estados Unidos, Biden, quiere castigar, pero los judíos lo apoyan. Por eso, ahora, Putin de Rusia sí, quiere retirarse, ¿no? Pueden ver las manos de judíos, este asunto político. Aunque no se ven las manos de judíos, pero si uno que saben bien la historia de Israel y la Biblia, entiende cómo sucede. Pueden ver las manos de judíos. Trump, expresidente de Estados Unidos, Israel. Yo soy su amigo. Casi todos políticos de Estados Unidos hacen la barba a los judíos. Quieren ser sus amigos. ¿Por qué? Si no, no pueden hacer nada. 18 millones de judíos controlan a todo el mundo. Es cierto. Controlan al mundo. El poder de los judíos mueve y controla al mundo entero. La tierra está en manos de ¿quién? Los judíos. Así, algunos expresan. Tienen razón. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama, esta tierra, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera es Israel, pueblo de Israel. Antes estaba muerto durante mucho tiempo. Pasó el invierno, ya vino primavera, ya ahora está pasando, ya casi llega el verano. Ramas, hojas ya brotan y crecen. Hubo independencia de Israel. Se hizo un país rico y fuerte. Casi llega verano. Si llega verano, lleva muchos higos maduros. Así casi llega verano. Llegar verano quiere decir segunda venida del Señor. Vendrá Señor en segunda vez. Vendrá el fin del mundo. Podría venir nuestro Señor en nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir eso? No tendremos mucho tiempo para escuchar el Evangelio como ahora y recibir la salvación. Debemos obedecer a Dios y aprovechar el tiempo, buen tiempo. Dios está muy cerca a cada uno de ustedes. Él quiere que ustedes sean salvos. Por medio de este seminario, sean salvos. Reciban bendición de Dios. Reciban a Jesús como su Salvador. Todos resuelven el problema de su alma. Preparen bien. Escojan la vida, el camino de bendición, camino de la vida, camino del cielo. Tenemos que decidir. ¿Sí? Vamos a preparar. Bueno, hoy hasta aquí. Mañana es más importante, el tema será más importante. Para recibir la salvación, tenemos que saber nuestro problema de alma, que es el pecado.
vamos a aprender sobre nuestro problema, nuestros pecados. Así podemos recibir la salvación y resolver nuestro problema de alma. Entonces, si uno no escucha mañana, no viene mañana, aunque venga pasado mañana, será muy difícil entender la palabra y la salvación. Y difícil recibir la salvación. Por eso les pido gran favor que no falten 2 días. Aunque ha faltado un día, no hay problema grande. Pero si falta mañana o pasado mañana, no puede recibir la salvación. Por eso, aunque alguno ha dormido poquito, ¿sí? Y se ha distraído poquito, no hay problema. Pero no pierda enseñanza de 2 días, mañana y pasado mañana. Muy importante. Por favor, no falte. ¿Sí? Por favor. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos enseñado tu palabra. Hoy aprendimos sobre la historia de Israel. Por medio de ellos, Señor, tú nos has mostrado que tú gobiernas toda la historia humana. Tú has cumplido tus palabras. Señor, tú estás vivo. Eres nuestro único Dios y nuestro Padre Celestial. Queremos conocerte más y volvernos a ti, Señor. Recíbenos, ten misericordia de nosotros, para que nadie perezca. Sálvanos, Señor. Guíanos en tu camino de la vida. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.